cosa que si hay un incendio y no cumplió la garantía, no le van a pagar el seguro. Entonces, la aseguradora también se protege, identifica, pone una garantía y lo coloca, pero la satisfacción está en que hemos podido ayudar al cliente. Estoy asegurado, hay un incendio, hay lucro cesante, la aseguradora me reconoce, pero después de 6 meses que yo ya invertí, que la aseguradora me reconoció, repuse mis activos, reinicio mis operaciones, pero mis clientes no me esperaron, por ejemplo, ¿no? Conocemos algunas empresas donde su nivel de riesgo es muy alto porque no tienen las protecciones adecuadas. Cuando hay un área de almacenamiento muy grande, mayor a los 1000 metros cuadrados, y una altura de almacenamiento y una carga de combustible alta, y requiere algunas medidas de protección mínimas, hay algunas aseguradoras que ya no continúan asegurándolo, ¿no? Entonces, yo vi a toda la ciudad de Ica inundado. Entré a trabajar en INEI para empadronar incluso damnificados. Entonces, he visto de primera mano desde las zonas de casas de adobe donde no queda absolutamente nada hasta la zona más moderna de casas de ladrillo inundadas 1 metro de agua, por ejemplo, ¿no? Hola amigos, bienvenidos al canal de YouTube de ISOMA. Hoy nos acompaña alguien que entiende el riesgo no solo desde la teoría o el cumplimiento, sino desde decisiones que realmente cuestan millones. Luis Matías Calderón es ingeniero civil de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica con más de 25 años de experiencia y hoy lidera una de las áreas más importantes en March, Perú. Su mirada sobre el riesgo se formó en la ingeniería y la operación y hoy lo aplica desde la consultoría estratégica y la toma de decisiones aseguradoras, asesorando a grandes empresas frente a incendios, sismos, inundaciones y eventos climáticos como el Niño Costero. Hoy vamos a conversar sobre gestión de riesgos patrimoniales, prevención de pérdidas, crecimiento profesional y cómo los ingenieros pueden evolucionar hacia roles de mayor impacto. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por la oportunidad y acá a tus órdenes. Muchas gracias, Luis. Cuéntanos un poco del trabajo que desempeñas en March. La empresa es March, pero yo pertenezco al área de Risk Consulting. Risk Consulting es una empresa especializada en consultoría de riesgos. Somos 5 equipos dentro de consulting, de Risk Consulting. Property Risk Consulting, que es el área que yo dirijo, enfocado en riesgos de propiedad, incendio, rotura de maquinaria, terremoto, lluvia, inundación. También tenemos el área de continuidad de negocios, el área de RM, que es Enterprise Risk Management, gestión de riesgos empresariales, el área de crimen y sostenibilidad, que ahora es el área más nueva que tenemos, y el área de Cyber Risk Consulting, que también es un riesgo que en estos días cada vez se incrementa más y más la necesidad. Y bueno, somos 5 equipos, pero yo estoy directamente en el área de riesgos de propiedad. Cuéntame un poco de tu día a día. March es el broker número 1 en el país, tiene una gran cartera de clientes y a estos clientes, como parte de su oferta de valor para la colocación de las pólizas de seguros, la multirriesgo, que incluye las coberturas de incendio, líneas aliadas, nosotros les hacemos evaluaciones de riesgo de propiedad. Al cliente nuevo, antes de que empiece la... A los clientes nuevos, sí. También a los clientes que tenemos en cartera y que dentro del proceso de renovación de año a año se le hace un acompañamiento al cliente, ¿no? Entonces viene un periodo de renovación, se le hace una inspección de riesgo, nos reunimos con el cliente y les mostramos, ¿no? Mira, ve, tu riesgo está de esta forma, estos son tus principales riesgos, estos son los controles que tienes implementados y aquí hay oportunidades de mejora. Claramente le decimos si hay un gap de mejora, se lo decimos al cliente. Digamos que esto es importante en el proceso de renovación porque el cliente también va a recibir visita de aseguradoras. Entonces van a observar probablemente estos riesgos. La idea es que el cliente implemente estas mejoras. Muchas de estas son oportunidades de mejora, digamos, de rápida ejecución. Son algo de gestión, digamos, implementar un procedimiento, implementar un checklist, remover extintores o gabinetes bloqueados, por ejemplo, algún tema de orden y limpieza que es muy rápido. Después pueden haber recomendaciones ya de protección física que implica ya una inversión, ¿no? Mira, para este tipo de riesgo, para esta dimensión de área, altura, el tipo de almacenamiento, según la A130 o la NFPA 13, necesitas rociadores y bomba contra incendio, por ejemplo. Se le hacen las recomendaciones también que ya requieren un tema de inversión, ¿no? Y se justifican estas con una estimación de pérdidas, ¿no? Si no tienes este control, el estimado de pérdidas puede ser tanto, que es casi alguna vez la pérdida total de los bienes asegurados. Se hace una estimación costo-beneficio
Y bueno, también hay otro grupo de recomendaciones que a veces son menores, también complementarias, ¿no? Ahora, cuando es periódico anual, cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido donde hayas dicho, ok, cuando contrataron, cuando los aseguramos, estaba todo ok y ahora vemos una gran diferencia, tal vez. ¿Les ha pasado? Sí, bueno, te diría en principio que hay una satisfacción en acompañar a los clientes que inicialmente no tenían un estándar alto, pero a raíz de las recomendaciones que se le hizo, tenemos varios casos de éxito donde identificamos si necesitas bombas rociadores, digamos que es el caso más crítico, que la aseguradora también lo había identificado, o le decimos nosotros, la aseguradora corrobora lo que le estamos diciendo. Bomba no le debieron asegurar. Le aseguran con primas altas y con deducibles altos y con garantías. Instala una bomba contra incendio, cosa que si hay un incendio y no cumplió la garantía, no le van a pagar el seguro. Entonces, la aseguradora también se protege, identifica, pone una garantía y lo coloca. Pero la satisfacción está en que hemos podido ayudar al cliente, ¿no? Ayudarlo en hacer un estudio, acompañarlo en hacer un estudio de riesgo de incendio que le determina la filosofía de protección que necesita, ya sea bomba contra incendio, rociadores en el almacén principal, en almacenes menores quizás no lo necesita. Se identifica los escenarios de riesgo y las medidas de protección acordes a cada tipo de riesgo. Y después le hemos acompañado en la ingeniería contra incendio y muchos clientes ya han llegado a implementar estas recomendaciones o con una inversión fuerte. Ha sido aceptada por la aseguradora y donde tenían unas primas muy altas, donde había solo una empresa que le cotizaba a una prima muy alta, y hay varias entre esas aseguradoras que quieren asegurarlo y a tarifa más competitiva. Y creo que esa es una de las satisfacciones. Y la segunda es que ha pasado que algunos de estos clientes, cuando no se le ha acompañado, a veces salen al mercado, tú conocerás, y hay a veces empresas de consultoría no tan serios que no les han hecho una adecuada solución, y peor aún, han llegado a implementar, han invertido en soluciones que no son las adecuadas. Y cuando han regresado con la aseguradora dice, no, esto no cumple. Incluso con nosotros hemos ido y ya invirtió en una solución que a veces no es la adecuada, ¿no? Entonces, esa satisfacción tenemos de acompañarlos de cerca y de que muchas de ellas mejoren su nivel de riesgo implementando protecciones. Ahora, si adecuadas. yo implemento una bomba en mi empresa, también tengo que invertir en lo que sí que es mantenimiento, tengo que tener o terciarizar o tener en mi equipo a alguien que sepa la periodicidad del mantenimiento, ¿no? Cada cuánto tiempo hay que hacer el seguimiento. Ese es el otro reto. Las pruebas. Nos pasa Esa bomba. Nos pasa que, digamos, por decir un número, 300 inspecciones al año que hagamos, la mitad tiene bomba contra incendio, por decirte un número, pero la mitad de estos que tienen, a veces no le hacen el encendido semanal por 30 minutos de la bomba, o no le hacen la prueba anual de mantenimiento de la bomba. Entonces hay que trabajar, cada vez hay un poco más de conciencia, pero nosotros, en lo que está a nuestro alcance, en nuestra visita, hacemos énfasis en eso, ¿no? En el encendido de la bomba semanal, para que en la inspección previa mantenimiento, ¿no? La inspección, la prueba semanal y el mantenimiento anual, ¿no? Entonces, varios llegan y no tienen esa cultura, se nota. A veces hacen la inversión en la bomba contra incendio, pero el personal todavía no tiene esta cultura de inspección previa mantenimiento. Entonces, nosotros vamos, hacemos la inspección, hacemos las recomendaciones de cierre con los gerentes, con los responsables, ya sea el de operaciones o el de seguridad o el de mantenimiento, y le dejamos la recomendación. Recuerdo que en una empresa donde trabajé, teníamos en ese tiempo tuberías subterráneas de protección contra incendios. Ya. ¿Y qué pasó? Que pasaban vehículos pesados encima y que una tubería se había roto, subterránea, y había estado fugando agua. La bomba jockey se había estado prendiendo, y un día se quema la bomba principal. Claro. Y como el cuarto de bombas estaba en la parte de atrás, nos percatamos cuando ya estaba saliendo humo por todos lados. Lo apagaron, controlaron el incendio, pero la bomba se quemó. Claro. En este caso, la empresa aseguradora, porque era una empresa que contaba con FMI Global. Claro. Entonces, ¿se cubre en este caso? Bueno,
para que te paguen un siniestro tiene que ser súbito, imprevisto y accidental. Claramente, si cumple con esos criterios, se paga, digamos, ¿no? Pero en este caso, ¿Súbito cómo? súbito, imprevisto y accidental. Ya. Ahora, no soy tan claro las circunstancias de este siniestro, pero sí es algo que se ha estado presentando con bastante anticipación, ha estado con fuga, ha estado lanzándose. ¿Desde dónde pie pasaba? Nadie sabía lo que pasaba. Claro, ¿no? Primero que sea subterránea, que la red contra incendio esté subterránea no es lo recomendable técnicamente, ¿no? Y es parte de esto, ¿no? Creo que esa es parte del trabajo que nosotros hacemos, de acompañar al cliente en hacerle esta visita especializada y detectar no solo que exista físicamente, sino que estén estas capacidades de inspección, prueba y mantenimiento, y que el equipo, que haya un responsable de eso, que hayan checklist de esto para... Y que haya un especialista que sepa interpretar, ¿no? Porque tal vez esas alertas, la bomba, algún especialista lo puede haber identificado y decir, algo está pasando. Primero, que hay un responsable, ¿no? Porque a veces está a cargo del área de mantenimiento, a veces está a cargo del salud y seguridad ocupacional, y muchas veces desconocen la operación de este sistema, digamos, ¿no? Que sí es listado, tiene mucha confiabilidad, es robusto, pero requiere un conocimiento y unas condiciones de operación pues adecuadas, ¿no? Claro. ¿Cómo sé que una bomba es listada? ¿Cómo la identifico? ¿Cómo sé que no me están engañando? Bueno, las bombas listadas tienen su certificación UL-FM, cada vez en el mercado, en su placa, cada vez en el mercado se exigen más, las aseguradoras se exigen más, y yo tengo en el tema de seguros ya desde el 2011, y cada vez vemos que están instalando bombas contra incendio listadas. Es una gran inversión. Tienen sus certificaciones, las aseguradoras lo verifican, nosotros también lo verificamos. Pero sí, aún existen algún grupo de empresas que tienen bombas industriales. Claro, también es un entender del estado de la empresa, ¿no? Tú vas, le asesoras, no es la bomba indicada, tú necesitas este tipo de protección con rociadores, con una bomba listada. Sí es una decisión que tienen que tomar porque es una inversión importante la que tienen que realizar. También hay, como ingenieros de riesgo, saber explicar el tema de costo-beneficio, pero no contra una bomba industrial, sino contra un escenario de qué pasaría si se materializa, por ejemplo, un incendio, si se materializa una paralización de las operaciones por 6 meses, o, por ejemplo, ¿no? Que estoy asegurado, hay un incendio, hay lucro cesante, la aseguradora me reconoce, pero después de 6 meses que yo ya invertí, que la aseguradora me reconoció, repuse mis activos, reinicio mis operaciones, pero mis clientes no me esperaron, por ejemplo, ¿no? Entonces ya se fueron con la competencia. Hay una serie de parámetros adicionales que solo el costo de la inversión en la bomba contra incendio, que a veces pues a las empresas lógicamente les puede parecer caro, un gasto, digamos, pero es una inversión importante de cara a su seguridad y a su continuidad de operaciones. Ahí me hablabas de la continuidad de operaciones, ¿no? Ustedes cuando van a presentar a un cliente, te estaba consultando fuera de cámaras, van todo el equipo, las diferentes áreas y evalúan o van por partes. ¿Cómo es ese proceso, Juan? Nosotros en el proceso de renovación hacemos inspecciones de riesgo, el área de Property Risk Consultant, el riesgo de propiedad. Somos los que hacemos las inspecciones, pero parte de nuestro trabajo es evaluar el tema del lucro cesante, es decir, si se materializara un riesgo, ¿cuánto me podría yo afectar en paralización de mis operaciones? ¿1 mes, 2 meses, 6 meses? Si tengo una línea de producción o si tengo 3 líneas de producción, y si se daña un equipo principal que no paraliza todo, o si es un equipo crítico y único y hay una gran paralización, ¿no? También, porque tenemos un equipo especializado al lado de continuidad de negocios, en algunos casos hemos tenido oportunidad de colaborar con ellos en la primera fase de sus proyectos de continuidad de negocio, que es el DIA, el análisis de impacto de negocio, y el RIA, el análisis de riesgo de incendio. Entonces, entendemos y podemos hacer las preguntas al cliente si cuentan con un plan de continuidad de negocio. Y ese plan de continuidad de negocio es cuando se materializa un evento disruptivo muy grande. Puede ser un terremoto, un gran terremoto que dañe su principal
planta o si se incendia, que es lo que nosotros conocemos, su planta principal, ¿qué haría la empresa? Entonces, tenemos la capacidad y es parte de nuestro trabajo de no solo preguntar temas de lucro cesante, de operación de planta, sino también de preguntar por estos planes, ¿no? Planes de continuidad de negocio, algo más enfocado al riesgo, como son planes de emergencia, planes de contingencia para algún equipo crítico, pero sí tenemos. Lo vemos nosotros como pregunta en la inspección, pero si identificamos que no tiene este tema de continuidad de negocio, no tienen mapeado el riesgo, recomendamos en nuestros informes, en la reunión de cierre, aparte de nuestros temas de incendio o de terremoto, de lluvia e inundación, que en estos tiempos de los últimos años que ha habido el fenómeno del el niño costero, también recomendamos alguna evaluación, algún diagnóstico, alguna línea de base en temas de continuidad de negocio, y hay un equipo especializado al lado que puede apoyar a nuestros clientes, ¿no? Ahora, me habías contado un poco acerca de tu equipo. Que tienes un equipo, ¿cuántas personas son? Bueno, mi equipo es multidisciplinario, somos seis ingenieros en lo que es Property Risk Consulting. En el área de Risk Consulting en total somos cerca de 28 ingenieros más o menos. Cuéntame de tu área. Me habías estado contando cómo se han venido especializando. Bueno, las áreas de inspecciones de riesgo del sector asegurador, de las aseguradoras y también de las áreas de brokeraje, suelen estar muy enfocadas en la inspección de riesgo de incendio. Entonces, ir a un predio, a una industria y evaluar la carga combustible, el tipo de construcción existente y después las protecciones que cuenten, ¿no? Sistemas de detección, si tienen bomba contra incendio, la reserva de agua y si tiene rociadores acorde a cada tipo de riesgo. Esa es la línea base, digamos, para todas las áreas de ingeniería de riesgo. Adicionalmente se evalúa rotura de maquinaria, el riesgo de rotura de maquinaria y lucro cesante. También puede evaluarse un poco de riesgo de robo, por ejemplo, que es parte de una de las coberturas. Evaluamos las principales coberturas de una póliza multirriesgo. ¿En qué caso se da el tema de rotura de material, perdón? Rotura de maquinaria. ¿Rotura de maquinaria? Evaluamos el mantenimiento de los principales equipos. Ya. El principal molino, las chancadoras, no sé, en una minera o en un equipo, en una planta, el horno principal o en textiles, por ejemplo, los distintos equipos que pudieran tener, ¿no? Entonces, esa es la línea base de las áreas de ingeniería de riesgo. Incendio, rotura, y eso implica que seamos multidisciplinarios. Solían ser ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, pero en el caso de mi equipo somos ingenieros civiles, mecánicos, ingeniero de la energía, ingeniero de petróleo, somos multidisciplinarios. Y por ahí va lo que te comenté de la especialización, porque todos estamos capacitados y formados para hacer estas inspecciones de riesgo de incendio, formados con las NFPA 13, 20, NFPA 25, NFPA 72 de detección, con los criterios para evaluar rotura de maquinaria, pero adicionalmente en estos tiempos, por ejemplo, del cambio climático, cada vez hay riesgos emergentes, porque el cambio climático está generando que los periodos de retorno del fenómeno del Niño, por ejemplo, hemos tenido el Niño costero en el 2017, nuevamente hubo el ciclón del Yaku en el 2023 y entramos en vigilancia el Niño costero. El año pasado también se activó la vigilancia y este año también se activó la vigilancia del Niño costero. Cada vez hay estos riesgos emergentes climáticos y requerimos tener capacidades para evaluar estos riesgos. Dos de nuestro equipo, los ingenieros civiles, nos hemos especializado en la metodología del CENEPRED, en evaluación de riesgos de fenómenos de origen natural y para evaluar este tipo de riesgos, ¿no? Entonces estamos ayudando a nuestros clientes en evaluar este tipo de riesgo. Otro de nuestros equipos, otro de nuestros ingenieros está evaluando en eficiencia energética y en energías renovables. Cada vez están apareciendo paneles solares, parques eólicos, están construyéndose cada vez más en el país. También tenemos el tema de las baterías de litio, que es un tema muy tocado en los grupos de ingeniería contra incendio. Entonces requiere también no solo la línea base de las NFPA, sino también estar a la vanguardia, digamos, en el conocimiento. Tenemos un ingeniero especializado en este tema de eficiencia energética. ATEX también es un tema importante, a no ser las explosivas, también una ingeniera de petróleo del equipo.
también se ha especializado en atmósferas explosivas y ha habido oportunidad de ayudar a los clientes en cada uno de estos riesgos, ¿no? Tenemos la línea base de incendio, pero viendo la necesidad del cliente se le propone o se identifica oportunidades de mejora orientadas a gestionar estos riesgos, ¿no? Y cuando ha habido la oportunidad se ha ayudado ya en alguna consultoría específica para atender estos riesgos, ¿no? ¿Alguna vez han llegado y el nivel de riesgo ha sido tan alto que han dicho no podemos asegurarlos o no podemos recomendarles? Claro, nosotros somos brokers, somos ayudamos al cliente. Entonces, no ha habido oportunidad donde no podemos ayudarle. Lo que sí ha habido es que decirle la verdad. O sea, tu nivel de riesgo es muy alto. Por ejemplo, en riesgos de inundación, en los servicios que se le ha hecho a los clientes, ¿sabes qué? Por ejemplo, en un fondo, acá está en el río cercano a la Bocatoma, cercano al río, acá hay un dique a determinada distancia de 6 metros de altura y luego está la planta. Entonces la metodología permite, si sabes que aquí el nivel de riesgo es muy alto. Acá el riesgo es medio y en la planta el riesgo es bajo. Y por tanto el plan de acción para el riesgo alto es A, B, C, incluso O. Y en las otras infraestructuras le hemos podido decir, mira, las medidas de protección que has implementado cumple, en este caso sí te van a proteger, y en este caso de acá riesgo bajo solo faltaban algunas recomendaciones menores. Pero sí se ha dado la mala noticia, es parte de ayudarle al cliente a decirle esta línea base, tienes riesgo muy alto y darle el plan de acción o las recomendaciones para que puedan atender estos riesgos, ¿no? ¿Ya no tiene fechas límites, le ponen plazos o...? La aseguradora les puede poner plazo. Nosotros lo que le ayudamos es a identificar el riesgo y darle planes de acción para los clientes. Sí hay aseguradoras que pueden no tomar el riesgo, digamos, o pueden, sabiendo que viene el fenómeno del Niño, y eventualmente, en algunos casos, ya no renovar las pólizas de riesgo en clientes que tienen alta exposición, ¿no? Entonces, ahí ha habido oportunidad de ayudar al cliente, decirle estos son tus niveles, estos son los planes de acción que podrías hacer, y le permite al cliente invertir, digamos, con un listado de prioridades, porque hay clientes que pueden tener, no sé, pues 20 predios en toda la región norte. ¿Por dónde empiezo? Tenemos servicios para evaluarle, mira, de estos 20, estos 5 tienen un riesgo muy alto, y después en estos 5 hacerle una inspección más a detalle para que les permita determinar planes de acción y ellos puedan establecer montos de inversión para gestionar ese riesgo, ¿no? Le hemos tenido oportunidad de ayudar en el 2023, por ejemplo, después del fenómeno del Niño costero, y después ha venido en el 2025, el año pasado, hubieron algunas lluvias tan fuertes, no llegó a ser un Niño costero, pero hemos tenido la satisfacción de que el cliente ha dicho, tal cual nos dijiste, así vino y las medidas de protección que se trabajaron han funcionado, ¿no? Entonces, eso ha sido una satisfacción para nosotros y bueno, para el cliente también de que nos avise que se funcionó y que toda esta inversión que se realizó permitió gestionar el riesgo, ¿no? Y hay empresas en las que también posiblemente no implementaron y no les fue bien. Sí, ha pasado. Ha pasado donde se le da las recomendaciones y bueno, es un tema entre que toman una decisión de inversión o lo pueden postergar, ¿no? Y sí tenemos conocimiento de algunas de ellas, ¿no? Es parte de nosotros cumplimos, digamos, con brindar toda la asesoría posible, la orientación en gestión de riesgo y también transferencia de riesgo, que es en el tema de pólizas de seguro, pero el cliente siempre tiene la decisión final, ¿no? Ustedes están enfocados en el tema de propiedades, ¿no? Cuando no se cumplen esas recomendaciones, cuéntame un escenario que hayas visto donde ha habido crítico tal vez, ¿no? Una consecuencia... Sí, bueno, por ejemplo, en temas de protección contra incendio, sí conocemos algunas empresas donde su nivel de riesgo es muy alto porque no tienen las protecciones adecuadas. Cuando hay un área de almacenamiento muy grande, mayor a los 1000 metros cuadrados, y una altura de almacenamiento y una carga de combustible alta, y requiere algunas medidas de protección mínimas, hay algunas aseguradoras que ya no continúan asegurándolo, ¿no? Entonces dejan la cuenta
sí, bueno, eso ha pasado. La cosa en nuestro caso es seguir insistiendo con las recomendaciones porque es lo que corresponde. Y también en el tema del fenómeno del Niño ha habido casos donde se le ha hecho las recomendaciones, pero todavía no han implementado estas recomendaciones y algunas aseguradoras pueden haber tomado la decisión también de no renovar la póliza, ¿no? ¿Y eso cómo le afecta al cliente? O sea, entiendo que si ocurre un siniestro... No... Si ocurre un siniestro podría no estar afectada, no ver una cobertura adecuada ante ese riesgo, ¿no? O poner, ¿qué pasa? A veces pueden ponerle también primas muy altas y también deducibles muy altos, o para el riesgo específico también ponerte deducibles muy altos, digamos, que hacen que tú no tengas una adecuada protección, ¿no? Que el cliente mantiene, digamos, un gran porcentaje del riesgo a su cargo, ¿no? La aseguradora solo pone un deducible muy alto y solo se involucra hasta un límite y no le da una mayor cobertura, ¿no? Claro, ahora, es principalmente, ¿hay algún otro beneficio? No sé, el tema ayuda con algunos clientes extranjeros que les exigen que estén asegurados, no lo sé. Bueno, a ver, la gran industria, bueno, eso también es importante decir, ¿no? La gran industria, llámese minería, llámese agroindustria, se rige por estándares internacionales bastante altos, ¿no? Entonces cada vez hay mayores exigencias internacionales, no solo las locales y no solo las de las aseguradoras, que hacen que estas industrias tengan necesidad de evaluar estos riesgos, ¿no? Entonces, la industria, las agroindustrias tienen exigencias internacionales para sus productos y entre ellas hay algunas que incluyen seguridad para las personas y seguridad para las instalaciones. Entonces, eso hace que tengan que invertir en temas de protección contra incendio y eso ha originado, nos ha permitido poder ayudar a algunas agroindustriales en los estudios de riesgo de incendio en sus plantas de packing, por ejemplo, y varias de ellas han implementado esas medidas. En minería también, pero digamos que en minería hay mucho el tema de clima y sostenibilidad, que es otra área, no la veo yo directamente, o últimamente están pidiendo bastantes temas de continuidad de negocio para la industria minera, digamos. Entonces el área de nuestro equipo de continuidad de negocios ha habido oportunidad en algunos casos de poder ayudar a industrias como minería en hacerles temas de continuidad de negocio, ¿no? Y ahí hemos tenido la suerte de que nos convoquen para apoyarlos en algunos casos en estos servicios. Pero sí, la regulación internacional o los estándares internacionales son cada vez mayores y hacen que el nivel de exigencia sea mayor y bueno, creo que le sirve al país mejor la exigencia, mejor el entorno de exigencia a nivel nacional, pues, ¿no? Para nuestra industria. Es ingeniero civil. Sí. Cuando tú iniciaste tu carrera, ¿qué pensabas? Tal vez te imaginabas construyendo edificaciones. ¿Qué pensabas de ti, de tu carrera? Creo que ahí hubo un par de eventos que sí me ayudaron en este camino, digamos, ¿no? Yo terminé en el 97, 98 y hubo el fenómeno del Niño. Y yo soy de Ica y Ica se inundó. Entonces yo vi a toda la ciudad de Ica inundado. Entré a trabajar en INEI para empadronar incluso damnificados. Entonces he visto de primera mano desde las zonas de casas de adobe donde no quedaba absolutamente nada hasta la zona más moderna de casas de ladrillo inundadas 1 metro de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces a mí me quedó dentro esta inquietud de que eso se puede prevenir, esos riesgos se pueden gestionar. Previo a eso, el 96 hubo el sismo de Nazca, que dañó bastantes colegios nuevos que se construyeron en la época de Fujimori. Entonces tuve la oportunidad de ir al día siguiente y ver en vivo y en directo el impacto. Habían colegios antiguos intactos, habían colegios nuevos también intactos, pero habían algunos específicamente que habían sido muy dañados. ¿Colegios nuevos? Colegios nuevos. Entonces, por la mala ubicación, en algunos casos por temas ya de inadecuada supervisión que habían permitido que haya errores técnicos, el concreto de mala calidad y una serie de cosas. Entonces también pude ver
cómo impactaba el buen o el mal diseño en ingeniería sismo resistente luego de un sismo, ¿no? Entonces esos dos temas lo tuve pendiente. Yo me fui a trabajar al sector minero por 6 años, regresé al Estado y estando en el Estado tuve la oportunidad de seguir la maestría de gestión de riesgo de desastres en la UNI. Entonces ahí ya escogí esa maestría justo por ese pendiente que tenía de gestionar riesgo de inundación, gestionar riesgo de terremoto. No solo es diseño, hay ingeniería sismo resistente, hay ingeniería hidráulica, pero también hay que hacer gestión de riesgo para que puedas gestionar estos riesgos, ¿no? Entonces eso lo llevé en la maestría y unos años después tuve la oportunidad de ingresar al sector seguros, a lo que estamos hablando ahorita de ingeniería de riesgos, pero ahí el énfasis era incendio, rotura de maquinaria, lucro cesante, pero ya pude ir aplicando varios de los conceptos de terremoto, lluvia, inundación que yo ya tenía como base de formación de la maestría. Entonces, en las aseguradoras, más es incendio, rotura de maquinaria, pero aquí en las áreas de brokeraje que estoy ahora, sí hay oportunidad para brindar otros servicios de consultoría adicionales, ¿no? Entonces, ya hemos tenido oportunidad de evaluar riesgo de terremotos en data centers, por ejemplo. La Superintendencia de Banca y Seguro, con la SBC 877 del 2020, pide a las entidades financieras que evalúen si su data center principal y su data center alterno puede ser impactado por un mismo evento cuando están en una ciudad. Incendio no va a ser porque están distantes uno de otro, pero terremoto sí puede impactarlos. Entonces, ahí estamos usando una metodología del CENEPRED y hacemos con un equipo multidisciplinario, el ingeniero de energía, el ingeniero de protección contra incendio y yo, hacemos un equipo, incluso incluimos al equipo de continuidad de negocio y les damos consultoría a estas entidades financieras evaluando su riesgo de ser afectado simultáneamente por un terremoto. Entonces, es eso. En la parte final de mi carrera universitaria hubieron estos eventos que me llevaron a gestión de riesgo de desastres. Y ahí viene todo esto. Ahora, mi ingeniero civil tiene un perfil un poco más, tal vez más analítico, ¿no? Les te comentaba, a veces los ingenieros, cuando estamos dándole muy fuerte a nuestra parte técnica, a veces tenemos la debilidad un poco en la parte de comunicación, en la parte de liderazgo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo tú has venido desarrollando esas habilidades en el tiempo? A ver, suscribo totalmente tus palabras. A los ingenieros nos cuesta mucho a veces hacernos entender con facilidad. Nos gana la tendencia a hablar en términos muy técnicos y hablar en las soluciones que podemos ofrecer. Entonces desde que llevamos, por ejemplo, la ISO 31001 en el área, nos ayudó, digamos, a tener la figura completa de identificar el riesgo y antes de esto saber en qué contexto estoy hablando. Entonces, todo el equipo hemos estado trabajando en entender bien el riesgo del cliente, el contexto del cliente, y cuando se habla con el cliente, primero hacerles notar que entendemos el riesgo que están enfrentando, describimos los escenarios de riesgo que están sufriendo, el dolor que está sufriendo el cliente. Ese es el primer paso, el contexto en el que está y hacer entender el dolor que está sufriendo. Y luego de hacer eso y validar con el cliente que esa es su necesidad, recién ofrecer una solución técnica que pueda ayudar a ese dolor. Lo usual es hablarte de mi solución técnica, pero la idea, y todos nosotros estamos llamados a eso, es entender la necesidad del cliente, hablar en el lenguaje del cliente, construir los escenarios de riesgo del cliente, que los valide. ¿Cómo tú identificas el dolor del cliente? A ver, por ejemplo, en el fenómeno del Niño, por ejemplo, ¿no? Sí tenemos estadísticas aquí en Marsh de cómo han sido impactadas las empresas según cada rubro. Agroindustria, energía, retail,
Entonces, con esa información que tenemos y con los impactos financieros que les ha generado, cuando vamos ante un cliente podemos decirle, mira, la zona en que estás tiene esta exposición a determinados tipos de riesgos. Inundación, por río, por lluvia, incluso por huaico. Entonces, y lo validamos con que sí, me dicen, en esta zona yo me he visto afectada, mi planta, por huaicos, mientras que los sectores de allá han sido afectados por desborde del río. Entonces, ya ahí estamos en un primer nivel de identificar qué peligros, qué fósforos, los antecedentes de cómo ha sido afectado el cliente. Entonces, ahí yo ya estoy estableciendo el contexto en el que estoy, los peligros que afectan al cliente y luego le puedo decir ya, ¿no? Podemos hacer una evaluación de estos riesgos y ya le puedo contar. ¿De dónde sacas esa información, dijiste? ¿Información de ustedes? Nosotros tenemos data estadística de cómo han sido afectados nuestros clientes en el 2017, 2023. Ese es uno. Ya. Después, para fenómenos naturales, hay información técnico-científica que está disponible en el SIGRID, por ejemplo. El Estado, en el marco del SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, ha construido el SIGRID, que el SIGRID es un sistema de información donde están ahí distintos estudios de riesgo. Microzonificación sísmica para Lima, estudio de riesgo de inundación, distintos estudios de susceptibilidad, por ejemplo, de masa, o sea, caída de rocas en... Entonces, si tú vas a un cliente, antes lo investigas, lo estudias. Puedo identificar los peligros a los que está expuesto por su ubicación y también por el tipo de industria que tiene, ¿no? Por ejemplo, nos hemos encontrado con agroindustrias que no fueron impactadas directamente por el Niño en sus plantas, pero que sí fueron afectados porque las vías fueron afectadas y no podían sacar su producto. Y su producto se deterioró ahí en sus almacenes. Una pérdida económica. Una pérdida económica, pero digamos indirecta. O sea, no hubo un daño directo, pero sí sus productos fueron afectados, ¿no? Entonces, tenemos información estadística de siniestralidad, conocemos información técnica científica que cada vez se está usando más, de las principales entidades, el CENAMI, el INGEMET, el IGP, que todo está centralizado en el CIBRID, ¿no? Y bueno, ya nuestra especialidad, ¿no? La experiencia que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Ok, entonces cuando vas a presentar, antes de presentar el problema, haces un escenario de los peligros, de los dolores, me dice que tiene el cliente. Uh-huh. Y luego, ¿cuál es el siguiente paso, me decías? Ya la solución técnica, ¿no? La metodología con que se evalúa, de qué forma podemos hacer una evaluación de riesgo, ¿no? Construir los escenarios de riesgo distintos, priorizar estos escenarios de riesgo por cuáles son los que le pueden afectar al cliente. Hay categorías de nivel de riesgo, claro, alto, medio, bajo. Claro, se puede construir ya por frecuencia y por severidad y hacemos una priorización, cuáles son los más grandes y se valida con el cliente y de esa forma ya el cliente puede tomar decisiones, ¿no? Y se le dan soluciones para los más críticos, para los más los de mayor impacto o de mayor alto riesgo, ¿no? Ok. Uh-huh. Entonces, me estabas contando un poco de la forma en cómo te comunicas con el cliente. Uh-huh. Ahora, esta forma, ¿tú la has estudiado? ¿Viene de March? Bueno, hay varios aspectos, ¿no? Uno, sí, en March hay un esfuerzo corporativo por llegar con mayor claridad al cliente, ¿no? Entonces, por ser expertos en riesgos, expertos en consultoría de riesgos, no solo sobre el tema de seguros, sino en riesgos y poder llegar al cliente con la información de la mejor calidad. Dos, hemos tenido entrenamiento de storytelling también, por ejemplo, los distintos líderes y nuestros consultores senior para poder entender al cliente, identificar el dolor que tiene el cliente y también nosotros después de eso poderles hacer llegar nuestro regalo, poder hacer llegar la solución que tenemos, pero eso es previo a la clara identificación del cliente, de sus necesidades, de sus dolores, ¿no? Entonces, lo que uno cuando vende consultoría de riesgo es identificar con precisión el riesgo, validarlo con el cliente y después
vender ¿Y cómo se relacionan entre ustedes? Porque, ¿cómo es liderar un equipo de tanto genio, tantas personas con bastante preparación? Porque puede pasar que haya un tema de egos, hay un tema entre competitividad que entre compañeros, ¿no? Bueno, lo que sí creo que es importante en estos días, no solo en nuestra área, en Mars, sino a nivel global, pero el tema de innovación es un tema muy importante. Tú escuchas en Silicon Valley, en Estados Unidos, todo el tema de innovación e inteligencia artificial es un tema clave. Entonces, internamente en Mars y internamente en lo que nosotros somos Risk Consulting, el tema de innovación, el ADN de innovación, es un tema que alentamos. Hay un ambiente propicio que fomenta el tema de innovación. Y ese tema de innovación parte también de que cada uno de nosotros construya credenciales, ¿no? Se certifique en sus capacidades que los diferencian. Te decía que somos 6 ingenieros con especialidades distintas, ingeniero civil, mecánico, de petróleo, de energía, que hacemos un servicio base común de ingeniería riesgo contra incendio, pero cada uno tiene una fortaleza propia y parte de este ADN de innovación es certificarnos en aquellas capacidades que nos diferencian y después aplicar esa capacidad en la necesidad que tienen nuestros clientes. Volvemos al fenómeno del niño. Los clientes están siendo impactados por lluvia, por inundación, por huaicos. ¿Qué podemos hacer? Y ahí está. Yo me he certificado en este tema, yo puedo sacar una solución con una metodología sólida, tengo las credenciales para el tema y se le da una solución al cliente basado en esa necesidad. Pero esto es un entorno dinámico, digamos, un entorno favorable, digamos, a alentar a que cada uno crezca, que se certifique en aquello que lo hace diferente, pero en aquello que genere valor a nuestros clientes. Ahora, estamos en un entorno cambiante donde cada día hay nuevos riesgos emergentes. Este cambio climático ha generado una serie de riesgos emergentes orientados al clima, pero también las nuevas tecnologías, paneles solares, baterías de litio, parques eólicos, requieren nuevas capacidades de nosotros para poder entender estas nuevas tecnologías. La tecnología avanza. Entonces, hay un reto hacia nuestros ingenieros para que ellos puedan sumar credenciales porque la necesidad de nuestros clientes que están a la vanguardia está ahí. Entonces ahí hay riesgos que necesitan estas soluciones y alentamos a nuestro equipo para que pueda... ¿Cómo cuidas esa relación con el cliente? O sea, si por ejemplo, yo soy una empresa, te contrato como consultor, me das un servicio de ingeniería, todo ok, me presentan los riesgos, me dicen, te dicen mi dolor, me están los riesgos, vamos a solucionarlo. Okay, ahí termina el trabajo con la empresa, van ustedes más allá... Bueno, a ver, te comento. Y somos 5 prácticas. Aquí justo te colocaba, somos 5 prácticas distintas, pero sí, cuando ha habido una oportunidad de atender a nuestros clientes, por ejemplo, en mi área, hacemos la consultoría, identificamos los riesgos, aplicamos las metodologías que te mencionaba, y al final hay un informe, sustentamos con los clientes, les decimos en los niveles de riesgo, porque siempre procuramos metodológicamente decirles los niveles de riesgo de manera sustentada, y se entregan oportunidades de mejoras, planes de acción, se entregan recomendaciones para que el cliente pueda mejorarlo. Generalmente hay una encuesta de satisfacción, una conformidad del servicio, y generalmente hay una calificación de excelente, bueno. Hay un esfuerzo por lograr que sea excelente y el trabajo nuestro nos recomienda. Ahora, ha habido varios casos donde, producto de una consultoría, se identifica que hay una necesidad de otro riesgo que yo no veo, cyber, por ejemplo. Y ha habido oportunidad de que otra área continúe con una siguiente etapa en otro tipo de riesgo. Continuidad de negocios. Y ha habido oportunidades que el otro equipo
pueda hacer también un servicio y generalmente con niveles de excelencia porque hay una metodología robusta detrás, ¿no? Entonces, procuramos hacer eso, ¿no? Lo que te hablaba, un equipo certificado, metodologías sólidas, credenciales, tanto como equipo, como Marsh y credenciales por cada uno de los integrantes del equipo hacen que nuestro trabajo se recomiende, ¿no? Ahora, tú me cuentas un poco que en el tema de en trabajo interno ya hay un tema de innovación, hay un tema de no buscar que cada uno se especialice, se certifique, que han llevado el tema de storytelling también para trabajar más con el cliente. Entonces, un poco quiero conocer cómo gestionas tú al equipo de trabajo, Luis. Pues quiero entender cómo gestionas, porque me queda clarísimo que tienen habilidades diferentes que los complementan para dar un buen servicio al cliente. ¿Cómo tú haces que cada uno pueda siempre dar lo mejor de sí? ¿No? Porque una cosa es el conocimiento técnico, que ya me queda claro que lo tienen certificado, que lo han estudiado, pero hay algo también que es la actitud, las ganas de hacer las cosas. Bueno, hay un tema de liderazgo en el que trabajamos también como equipo. Un liderazgo también donde se confía en cada uno de los consultores a partir de sus credenciales y de la experiencia y se acompaña en el crecimiento de cada uno de ellos, ¿no? Donde se alienta la innovación de cada uno de ellos, se le da soporte para que puedan aportar en nuevas soluciones. También hay un tema de gestión de tiempos, gestión de entrega, gestión de proyectos, de herramientas para que la cantidad de pedidos que tengamos de servicios, tanto como brokeraje o como consultoría directa hacia nuestros clientes, sean gestionados en tiempo oportuno, a costos oportunos también, no excedernos en los costos que tenemos estimados y en la calidad requerida, ¿no? Entonces, hay un tema detrás de liderazgo, de gestión de proyectos y también de construir capacidades con nuestros consultores, de tener consultores juniors, consultores seniors, y después estos consultores, conforme van siendo promovidos por los mayores retos que ellos vayan logrando, ¿no? Entonces se busca que los consultores vayan creciendo en responsabilidad y en profundidad técnica también. ¿Con qué herramienta trabajan el tema de gestión de tiempos? ¿Alguna herramienta digital? Bueno, nosotros tenemos una plataforma interna para gestionar nuestros tiempos. Hemos llevado, por un lado, cursos para gestión de proyectos con el Scrum, con Kanban, para pedidos masivos que tenemos como brokeraje. Con la metodología Kanban hemos podido ordenarnos y gestionar para que nuestros productos sean entregados en tiempo oportuno para nuestras áreas de corretaje. Para gestionar proyectos complejos y multidisciplinarios, hemos también tenido que, con herramientas de gestión de proyectos, complementarnos, desarrollar alcances, desarrollar cronogramas, entregar oportunamente los trabajos. ¿Cuál sería el problema más recurrente que puede desarrollarse en esta área? Porque me parece ideal de que la especialidad de cada uno, vamos a un cliente, le ofrecemos el servicio, el tema de gestión de riesgo, pero ¿cuál sería un problema que a ustedes como área cómo lo afrontan? ¿Tienen algún problema recurrente que puedan suscitarse? ¿O te acuerdas de alguna experiencia en la que se ha presentado un problema? Quiero conocer, que nos cuentes un poco cómo gestionan los problemas. Porque puede ser que se presenta un problema, a ver, todo mi equipo se reúne, les digo, miren, tenemos este problema, o lo hablo con una persona y le digo, tú, veamos cómo abordarlo, o hablo con mi gerente y le cuento y le pido ayuda para poder trabajarlo. Bueno, no diría problemas, pero son retos. Es un poco en trabajar definir con precisión los alcances de nuestros proyectos y definirlos con precisión con nuestros clientes, ¿no? Entonces es una primera definición de expectativas. Ya. Claro, el cliente puede pedir varias cosas o entender que requiere esto y nosotros tener la mayor sinceridad y claridad en que nuestro alcance y lo que podemos brindar es esto. Ese es un punto de partida clave. Siempre hay un tema de la gestión del tiempo que es escaso, digamos, a veces cuando tenemos bastante trabajo, pero procuramos lograr en ello. Pero hay variables de contingencia de cara al cliente, ¿no? A veces hay demoras para concretar una visita,
demoras para concretar un taller, demoras en entrega de información y que hace que nuestros plazos previstos puedan verse excedidos, ¿no? Y eso también nuevamente requiere desarrollar capacidad de gestión de proyectos para tener definidas contingencias, tener definido reuniones de seguimiento con el cliente para levantar la mano y oportunamente estar gestionando estas demoras. Si es una falta de información, también irle diciendo al cliente de manera oportuna la información que requiere para poder cumplir con los plazos que el propio cliente está esperando, ¿no? Nos ha pasado, a veces han habido demoras del cliente que generó una demora nuestra, pero al final la responsabilidad está en nosotros para entregar oportunamente un servicio, ¿no? Creo que ese es el reto de gestión de proyectos, de las capacidades de gestión de proyectos que tenemos todos, ¿no? Y eso sí lo estamos trabajando. Cada cliente es una complejidad distinta, cada reto es a veces hay proyectos que pueden demorar 2 meses, como otros proyectos que pueden demorar 6 meses, 8 meses de otras áreas, y cuando son multidisciplinarias o requieren que distintas áreas de una empresa trabajen, a veces puede generar que los cronogramas no se cumplan en su tiempo previsto, ¿no? Pero eso, tú requieres sacar adelante un proyecto y ese es el reto, ¿no? Gestionar el proyecto, gestionar expectativas y también gestionar el estrés en tus áreas, ¿no? ¿Y cómo gestionas el estrés, Luis? Cuéntame. Porque, claro, a ver, usted es ingeniero civil, ha venido creciendo en el tema del tema de seguros, de gestión. Me dices que has llevado también cursos de cómo entender el dolor del cliente, cómo contarle su dolor, cómo ofrecerle un servicio para que ellos puedan entender el problema de una manera sencilla, ¿no? Como un storytelling, pensar que tal vez estoy hablando a un niño, ¿no? Y cosa que el cliente me percibe de una manera sencilla, fácil. Pero es algo que tú has venido desarrollando en el tiempo, Luis. O sea, normalmente ya pues en la formación que tú has tenido como ingeniero y muchos años atrás, pocas veces se tocaban estos temas de habilidades blandas, de comunicación, que con el tiempo venimos pues nosotros entendiendo la necesidad de mejorar nuestras habilidades de comunicación y de liderazgo, ¿no? ¿Cómo tú, en algún momento en tu vida en la que tú has sentido, aquí debo de cambiar, aquí debo mejorar esto, o ha ido creciendo de forma innata, con crecimiento profesional? Yo aquí en Marsh, y justo cuando trabajamos distintos equipos de consultoría, cada uno más experto en su tema que el otro, creo que es un ecosistema, un ambiente donde propicia el crecimiento personal. Ese es uno. Yo veo liderazgos que me dan referencia, tanto técnico como manejo de equipos, como habilidades blandas, habilidades de comunicación. Veo en las áreas de salud, en cyber, en continuidad, equipos que tienen una capacidad de comunicación bastante amplia, consultores que tienen mucha experiencia y saben comunicar esas ideas. Creo que mi área de propiedad usualmente era muy técnica, muy operativa y junto con mi equipo estamos creciendo en este reto de, comunicar eminencia, digamos, construir webinars, desarrollar webinars para contar nuestras capacidades. Eso implica que tú te entiendas mejor, tú prepares tus charlas, tus capacitaciones y sepas comunicar mejor. Ahora, 2, también eso implica alentarnos a que inviertas una parte de tu tiempo para desarrollar estas capacidades. Ahora, yo no conozco otro camino que predicar con el ejemplo, ¿no? En el área, impulsar a que el resto de equipos, ya contamos el tema de innovación, de certificarse, pero también de compartir el conocimiento, trabajar interdisciplinariamente con otras áreas, comunicarnos en interna también los logros que tenemos, los casos de éxito que tenemos, mostrar a las áreas de corretaje, a las distintas gerencias, lo que se ha logrado. Y nuevamente, para poderle mostrar eso, tienes que hablar en sencillo.
hablar del logro, hablar no de la herramienta que utilizaste, sino qué lograste, ¿no? Esta era la necesidad del cliente, esta era la preocupación del cliente, hemos podido ayudarle a implementar ante este problema esta solución. Claro, hay una parte técnica detrás, pero es un esfuerzo de salir de tu zona de confort y salir a comunicarte y preparar una sesión, un webinar, un material para poder comunicarte y tú también desarrollar skills para poder hacerlo, ¿no? Cuando vas a contratar a alguien, Sí. ¿qué es lo primero que ves? Bueno, sí hemos tenido en los procesos de selección, creo que son dos temas claramente. Una parte técnica y el interés que tiene en el crecimiento de su parte técnica, y dos, las habilidades blandas, ¿no? De comunicación, de poder explicar los logros que ha tenido, ¿no? Puede que todavía no tenga desarrollado, digamos, toda la capacidad de comunicación, pero sí se nota cuando alguien puede explicar con claridad los logros que ha tenido, el interés que tiene, porque para este tipo de servicios que nosotros damos tiene que haber un interés genuino de crecimiento, un interés genuino de curiosidad para poder entender un tema dinámico que requieres ir construyendo nuevas capacidades, pero para eso tienes que estar dispuesto a desaprender y aprender nuevas cosas, ¿no? O sea, tú tienes una formación profesional acá, con eso llegas, pero los riesgos van cambiando, los retos van presentándose y lo que tienes que tener es la capacidad de estar dispuesto a aprender, ¿no? La humildad para poder dar un paso atrás y aprender de nuevo. Entonces, cuando uno hace una entrevista es justo eso, ¿no? ¿Cuál es tu historia de vida? ¿Cómo has venido? ¿Qué retos has enfrentado? Y cuando ha tenido distintas experiencias, un cambio de una empresa a otra, a qué se debió el cambio, la curiosidad que ha tenido en construir una nueva solución o un nuevo cambio profesional y que le otorgó otra perspectiva, eso nos ayuda mucho, ¿no? Te puedo contar que en el área habrán la mitad como que tienen doble carrera o un cambio de especialidad profesional, ¿no? Empezaron en un rubro, trabajaron en otro rubro y al final esas fortalezas que he ido construyendo les permite permite identificar que es una persona que está dispuesta al cambio y al continuo aprendizaje, ¿no? ¿Y qué ves tú y dices, no, o sea, qué es lo que te detiene a contratar a alguien? Tú dices, creo que no, descartado. Creería que es cuando no están tan dispuestos a salir de su zona de confort, ¿no? Y lo puedes ver en lo que va contando de su experiencia profesional, ¿no? Entonces, si ha hecho lo mismo, y tiene la disposición que tenga a aprender más, la disposición que tenga al cambio, la disposición a aprender nuevos retos. Uno es decirlo y otro es poder ver si ya lo ha ido haciendo a través de su carrera profesional, ¿no? Aquí en esta empresa tú enfrentas distintos retos, ¿no? Hoy día tienes que ir a una minera, otro día tienes que ir a una agroindustrial. Vamos mucho al sector industrial, a una textil. Entonces eso implica distintos know-hows, distinta también capacidad de moverse a distintas realidades geográficas, digamos. Entonces, esa disposición del cambio previo que haya tenido ayuda mucho, ¿no? Si no lo tiene, también ya te puede hacer dudar, digamos, y buscar a alguien que tenga mayores aptitudes para poder tener una disposición al cambio, ¿no? Ok, hay muchos profesionales que en estos momentos se encuentran trabajando en prevención de riesgos, en protección contra incendios, o que están aprendiendo de esto. ¿Qué mensaje les darías? O sea, seguramente que se van a enfrentar a retos en esta disciplina.
¿no?, de gestión de riesgos de la propiedad, que es muy amplio, que hay que tener una mirada, una visión, a veces experiencia que tal vez no lo tengo, ¿no? Pero tengo que empezar a trabajar. Claro. ¿Qué consejo les darías con todos los años que tú ya tienes en este? Bueno, yo creo que estarían, por lo que tú me dices, el primer consejo es que sigan aprendiendo. Creo que es muy rica esa experiencia que tú mencionas, que hayan trabajado en salud y seguridad ocupacional, en industria. Ahora, que siempre estén dispuestos a aprender algo nuevo. Creo que es importante también poder diferenciarnos en algo, ¿no? Entonces, si yo tengo un interés particular en algo, poder profundizar en el conocimiento en ese tema en específico. Ahora también en el utilizar nuevas herramientas, tenemos la IA, por ejemplo, ahorita, ¿no? Yo puedo ser experto en un tema y puedo, ya sea con IA, ya sea con Data Analytics, ya sea hasta el storytelling que mencionamos, ¿no? Yo puedo ser un experto o tener alguna experiencia en un tal tema, pero que busquemos o que desarrollen algunas nuevas herramientas complementarias para potenciar la experiencia que yo ya tengo, ¿no? Un profesional asiste en su fase inicial, como mencionas, si desarrolla capacidades de Data Analytics, por ejemplo, le ayuda a procesar información que le va a sustentar las decisiones que él tome, los riesgos que él evalúe, los escenarios que él tenga. Si usa IA, digamos, también le va a permitir optimizar tiempo, y si yo tengo que hacer determinado trabajo, lo puedo hacer en un tiempo menor y probablemente con una calidad mayor, o lograr explicarlo mejor cuando lo presente. Entonces creo que estas herramientas adicionales para hacerlo en menor tiempo y explicarlo mejor nos va a ayudar. Y finalmente es esto de explicarlo mejor, que desarrollar habilidades de comunicación, porque eso es lo que diferencia uno de otro también, ¿no? Puede ser muy técnico, pero si no desarrollas esta capacidad de comunicar, de explicar el hallazgo, de sustentar el plan de acción, de primero decir, por ejemplo, los hallazgos positivos, después sustentar las observaciones, y que tengas el suficiente tacto para hacer, digamos, tengas la credibilidad para que puedas exponerlo, y el sustento detrás, eso ayuda, ¿no? Entonces esa es una habilidad de comunicación que todos también deben desarrollar, ¿no? ¿Tú crees que todo se puede prevenir? Porque tú haces gestión de riesgos, ¿no? ¿Todo es prevenible? Yo creo que sí podemos hacer una gestión de riesgos, ¿no? Entonces creo que con una adecuada gestión, identificación de riesgos, podemos priorizar aquellos que nos pueden generar mayor impacto. Y yo creo que sí, o sea, podemos identificar aquellos que nos puedan generar mayor impacto y podemos tomar medidas de prevención, ya sea desde la transferencia de riesgos, que somos los que estamos en el lado de seguros, que es uno de los rubros, hasta medidas para mitigar con alguna inversión previa, o medidas para priorizar, salvar a las personas, porque esa es la prioridad, digamos. Primero las personas, ver en lo posible proteger activos, que es lo que vemos nosotros, y también ver en lo posible lo que es la continuidad de operaciones o la continuidad de negocios, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en gran medida. Ahora, por ejemplo, terremoto, esperamos el gran terremoto en Lima, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí creo que hay, desde que tú tengas una póliza de seguros para tu casa, desde que en la empresa sepamos un simulacro, tener brigadas entrenadas, saber dónde es tu zona segura y puedas evacuar a tu personal, donde si ya tengo una evaluación previa de un ingeniero o un equipo especializado, poder detectar, oye, ¿sabes qué? Aquí hay riesgo, este vidrio, esta ventana, este equipo puede colapsar, o mitigar aquellos, pero después en gran medida que la gente evacúe de manera segura. Lo mismo con tus hijos, que tú tengas saber cómo comunicarte con tus hijos, con tu familia, dónde dar un punto de encuentro. Ya tengo una póliza de seguros, ya tengo seguridad en casa, en mi trabajo, y nosotros desde el punto de vista empresa poder ayudar a los clientes a que tengan desde seguros hasta medidas de prevención. Creo que estamos llamados
Yo creo que sería en ese sentido optimista. Sí se pueden gestionar riesgos. ¿Nos falta trabajar? Sí, pero creo que hay una mayor conciencia del riesgo, con todas nuestras limitaciones. Pero así como ha mejorado la normatividad en protecciones contra incendio, por ejemplo, creo que hay un cambio positivo y estamos avanzando. Podemos avanzar muchos más si nos falta, sí, pero hay un cambio positivo. La tecnología avanza también, pero creo que está ahí el reto de nosotros también poder avanzar y desarrollar capacidades para gestionar estos riesgos, ¿no? Ok, perfecto, Luis. Muy bien, para cerrar, ¿quieres dar un mensaje a los profesionales que ahora nos escuchan? Sí, alentarlos a que sigan desarrollando capacidades, que te felicito por este espacio que están generando ustedes desde el Congreso de Ingeniería contra Incendio, de difundir especialistas en riesgos, y creo que esto requiere que como país tengamos cada vez más especialistas, ¿no? Y cada uno desde su punto de vista, en ingeniería contra incendio, en prevención, en salud y seguridad para las personas, en riesgos de terremoto, lluvia, inundación, que es lo que estamos mencionando, y también que a nivel corporativo y las empresas, las áreas de seguridad, las áreas de operaciones también puedan incorporarse y desarrollar capacidades para gestionar riesgos, ¿no? Así que muchas gracias por la oportunidad y saludos a todos. Muchas gracias, Luis. ¿Ya?